Las manos son la parte más visible y expresiva del cuerpo. Tocan, señalan, trabajan, bendicen y empuñan. Tatuarlas equivale a inscribir un signo en el lugar del hacer y del contacto directo con el mundo. Por eso, en tantas culturas, las marcas en las manos han tenido un significado simbólico y ritual que supera con mucho la estética. A continuación hablaremos ampliamente sobre el tema del simbolismo de la mano en relación a los tatuajes y la magia, pero relacionando antropología, historia, magia y consideraciones prácticas sobre los tatuajes en las manos. Acompañadnos en este viaje no demasiado tratado. El tatuaje es una práctica cultural que se extiende al menos hasta el Neolítico, como demuestran los hallazgos de momias como Otzi, el hombre de Similaun, de más de 5.000 años de antigüedad. Originalmente, y a través de las distintas geografías, Eurasia, Polinesia, América, el tatuaje rara vez fue una mera decoración. Cumplía funciones esenciales como identidad, pertenencia, jerarquía, prestigio, protección, sanación y vínculo con lo sagrado. La elección de las manos, incluyendo palmas, nudillos y dorso, no es casual. Las manos son el instrumento principal de acción, creación y contacto con el mundo. Son la extensión de la voluntad y el poder de la persona. Por lo tanto, tatuarlas significa dotarlas de poder y autoridad, sellar una iniciación y transición o servir de protección en la acción. En las culturas indígenas del Pacífico, el tatuaje tradicional llamado tamoko era un proceso sagrado y un registro biográfico que reflejaba el rango, la genealogía, Wakapapa, y los logros alcanzados por el individuo. Los diseños en las manos y muñecas, llamados rimakona, eran parte integral de este sistema. En el sur de Asia, el ejemplo más distintivo es la aplicación temporal de henna. Aunque es temporal, su función simbólica y la elección de la mano como lienzo son análogas. Se usa en ritos nupciales para simbolizar buena suerte, fertilidad y prosperidad, y en otros contextos como amuleto protector, por ejemplo contra el mal de ojo en Marruecos. A pesar de la distancia geográfica y las técnicas, la mano es un punto de convergencia simbólica para la expresión de identidad sagrada, estatus y protección a lo largo de la historia humana. La importancia ritual y social de las manos se basa en su papel central en la cotidiana experiencia humana. Las manos son naturalmente públicas y visibles, participando constantemente en el saludo, el trabajo, el dar y el recibir. Por esta visibilidad e interacción, un tatuaje en la mano funciona como un comunicador no verbal y directo de identidad, jerarquía o afiliación. La funcionalidad simbólica del tacto implica que tocar es un evento de relación y que una marca en la mano actúa activamente en el ámbito relacional, transfiriendo intención como lo son la bendición, la curación o el sellado de juramentos. Debido a su localización ritual, donde palmadas, señales y gestos ceremoniales usan directamente la palma y los dedos, un signo ahí se integra inmediatamente en la práctica simbólica, dándole mayor validez ceremonial. Finalmente, la mano es la metáfora del hacer, el símbolo universal del trabajo, la artesanía y la capacidad de actuar en el mundo, por lo que marcarla es marcar la propia voluntad y la capacidad de actuar. En resumen, la mano es un lugar privilegiado para inscripciones porque conjuga máxima visibilidad social con máxima capacidad de acción simbólica y práctica. Los tatuajes en la palma y en los pliegues de los dedos presentan desafíos técnicos y de durabilidad únicos que se deben a la naturaleza de la piel en esa área. La piel de la palma es notablemente más gruesa y altamente queratinizada, más que la del resto del cuerpo, lo que dificulta la implantación uniforme de la tinta. Además, esta zona experimenta una renovación celular mucho más acelerada y una constante fricción y exposición al lavado, lo que provoca que la tinta tienda a difuminarse, desplazarse o desvanecerse con mayor rapidez. Por esas razones, tatuar la palma o los dedos requiere que los artistas utilicen técnicas específicas y a menudo más lentas, como el llamado hand pocket o el punteado,
para garantizar una profundidad adecuada sin dañar los tendones o expandir la tinta. Incluso cuando se realizan perfectamente, los tatuajes en estas áreas casi siempre necesitan retoques y requieren que el cliente tenga expectativas realistas sobre su menor durabilidad y saturación en comparación con otras partes del cuerpo. A pesar de los desafíos técnicos, la simbología específica del lugar intensifica el atractivo del tatuaje. La palma, centro de la acción y del destino personal, se asocia tradicionalmente con la protección y el poder de la mano que actúa, lo que explica por qué muchas tradiciones la usan como lienzo para amuletos que buscan dar poder al portador. Los dedos y nudillos son elegidos para inscripciones pequeñas como letras, números, símbolos o runas y funcionan como juramento, signo de afiliación o marca de un oficio. El nudillo en particular se convierte en un lugar singular por estar en la frontera entre lo público y lo íntimo, comunicando un mensaje constante y visible, pero a una escala sutil y personal. El tatuaje en la mano ha sido consistentemente considerado mágico, dotado de eficacia ritual en diversas tradiciones alrededor del mundo, funcionando como un amuleto integrado en el cuerpo y en la acción de la persona. En el sudeste asiático, esta práctica se ejemplifica en los sak-yan, un tipo de tatuaje ritual bendecido por monjes o maestros que se aplica frecuentemente en brazos y áreas manuales para conferir protección, fortuna, invulnerabilidad o habilidades específicas al portador. Estos tatuajes trascienden la decoración. Son actos realizativos donde el maestro carga el signo mediante recitación y meditación, transformando la tinta en un amuleto integrado en la piel y cuya eficacia depende del respeto del portador a ciertas reglas éticas. Por otro lado, en contextos occidentales contemporáneos, se observa un resurgimiento del uso de sigilos y símbolos esotéricos en manos y dedos, incluyendo estrellas, pentagramas, ojos o runas. La mano se elige para estos diseños porque su máxima visibilidad y constante uso convierten el sigilo en una invocación que se activa cada vez que la mano se utiliza para saludar, trabajar o tocar algo, funcionando como una especie de ritual cotidiano que fusiona la estética moderna con nociones mágicas antiguas de protección, amarre o conocimiento. Finalmente, en diversas culturas chamánicas, el tatuaje en la mano no solo marca la identidad, sino que se considera un vehículo de espíritus o de poder curativo. El tatuador actúa a menudo como un intermediario de fuerzas y los diseños en manos y antebrazos se realizan con la intención de facilitar la curación, la protección espiritual o la mediación entre el mundo visible y el invisible. En la práctica mágica, un tatuaje puede considerarse un sigilo permanente grabado en la carne. Sin embargo, al igual que cualquier otro símbolo mágico, no tiene poder por sí mismo hasta que se activa o se consagra. La tinta, el diseño y el mismo dolor causado por el proceso del tatuaje constituyen el soporte físico, mientras que la activación aporta la parte energética o espiritual. Esta activación puede hacerse mediante rituales que incluyan el uso de la sangre, que a veces se mezcla naturalmente con la tinta durante el tatuaje, como una suerte de firma energética muy personal. También se puede realizar a través de la visualización consciente de la intención, la invocación de una deidad o arquetipo, la dedicación del símbolo a un propósito específico o mediante la carga energética con técnicas como la meditación, la respiración, el canto o el uso de incienso y fuego. En muchas corrientes, especialmente en la magia del caos, se considera que el propio acto de tatuarse ya es parte del ritual. El dolor, la decisión y el derramamiento de sangre funcionan como una ofrenda y un pacto, de modo que el ritual empieza con la aguja. En otros casos, se realizan ceremonias adicionales para reforzar o reactivar la energía del tatuaje con el tiempo. De todos modos, se advierte siempre que no debe tatuarse un símbolo mágico sin comprender su fuerza y su correspondencia, ya que puede actuar como un ancla energética con efectos emocionales o psíquicos. Por eso es importante tener un propósito claro, comprender el significado profundo del símbolo y hacerlo con una intención positiva y consciente. Los tatuajes en las manos han tenido un papel muy particular en la magia antigua y la brujería, porque las manos son símbolos de acción, creación y poder. Son el lugar por donde se proyecta la energía vital, lo que algunos llamarían maná. A lo largo de la historia, distintas culturas y tradiciones asociaron tatuajes o marcas en las manos con hechizos de protección, curación, visión, control y pacto. En primer lugar tenemos las marcas protectoras y apotropaicas. En muchas culturas antiguas, Egipto, Grecia, Roma, pueblos celtas, bereberes y árabes, se tatuaban o pintaban símbolos en la mano para ahuyentar el mal de ojo o los espíritus. En el norte de África y Oriente Medio, el tatuaje o pintura de la mano de Fátima, llamada Hamza, era
un poderoso amuleto protector, sobre todo en el dorso de la mano o la palma. En el mundo celta se tatuaban cruces, espirales o trisqueles diminutos en la mano derecha para, según decían ellos, mantener la fuerza vital y alejar los demonios del sueño. En el Egipto tardío y copto se grababan cruces o estrellas en la muñeca o el dorso de la mano como protección mágica y señal de consagración. Pero además los tatuajes fueron usados como fuente de poder y canalización. Los magos, curanderos o brujos solían marcar sus manos, especialmente los dedos, con símbolos para dirigir su energía vital y mágica con mayor eficacia durante los rituales o curaciones. En la antigüedad grecorromana, algunos practicantes de teurgia y alquimia dibujaban o tatuaban pentagramas, sigilos solares o letras griegas sagradas en las falanges, para así canalizar energía o invocar fuerzas. Entre los druidas y chamanes europeos se usaron líneas o runas tatuadas en los dedos como una especie de vías energéticas, lo que se considera el origen esotérico de los anillos mágicos. También los tatuajes de la mano estuvieron relacionados con los hechizos de pacto o juramento. En la brujería medieval y renacentista europea se decía que algunas brujas tenían en la mano la llamada marca del pacto, también denominada marca del diablo. En las prácticas mágicas reales podía tratarse de una marca ritual autoinfligida o un tatuaje simbólico que representaba un compromiso con un espíritu, por lo general considerado como entidad diabólica. Estas marcas solían situarse en la palma izquierda o en la base del pulgar, lugares asociados al corazón y a la llamada mano del destino. Es gibt Wahrheiten, die im Verborgenen liegen. Entre los pueblos nórdicos y eslavos se tatuaban o grababan runas de sanación en las manos, sobre todo la runa algiz o la sowilo, para canalizar energía protectora y curativa al tocar o imponer las manos. En el Mediterráneo antiguo, las curanderas tatuaban pequeños símbolos solares o serpientes en la muñeca o el dorso de la mano para reforzar la conexión con el poder vital y la medicina vegetal. En tradiciones herméticas, sufíes y gnósticas, se usaba el tatuaje o pintura del ojo en la palma, el ojo de Horus o el ojo del divino, como símbolo de evidencia, intuición o una segunda vista, significativamente más útil. El tatuaje se activaba con rituales de meditación o ayuno, considerándose que abría la palma al mundo invisible. En suma, los tatuajes de la mano eran hechizos en sí mismos, pues las manos son la extensión del poder y de la voluntad. Según el propósito, podían servir para proteger, sanar, pactar, invocar o ver, y su fuerza residía tanto en el símbolo como en la intención con que se grababa. Los casos etnográficos alrededor del mundo confirman el rol de las manos como un lienzo crucial para la identidad, la jerarquía y el ritual. En Polinesia y entre los maoríes, las marcas manuales, llamadas tamoko, son una parte fundamental de un sistema corporal de inscripción que codifica la genealogía, el rango y las hazañas militares o personales. La mano, al ser el instrumento de la acción, porta elementos que identifican directamente el linaje y la función social de la persona dentro de la comunidad. En Filipinas, específicamente entre los Kalinga, los tatuajes tradicionales practicados por los Mambabatok, como la renombrada Powanot, se aplicaban en manos y brazos en el contexto de ritos de iniciación y señales de jerarquía social, especialmente para guerreros victoriosos. La persistencia de estas prácticas ha revelado cómo se preservan y se adaptan los complejos significados culturales. Finalmente, los hallazgos arqueológicos de culturas precolombinas, como Paracas en Sudamérica, han documentado tatuajes muy antiguos en manos y brazos, lo que sugiere que la presencia de marcas en las extremidades era un rasgo constante y fundamental para revelar el papel del individuo en rituales religiosos y distinciones sociales, resaltando la universalidad del significado de la mano como un punto de poder y visibilidad. El peso simbólico de los tatuajes en las manos se debe a que funcionan como magia, a través de varios mecanismos de interacción. La performatividad es clave, ya que cada gesto, ya sea ritual o cotidiano, activa y hace presente el signo tatuado. Además, el tatuaje en la mano es una especie de testigo intersubjetivo, porque la mano es vista por otros en tantos contextos que la marca adquiere una alta capacidad comunicativa, funcionando tanto como un mensaje personal como una marca social validada externamente. La integración cuerpo-mente también es esencial, pues tener el signo en la mano facilita la focalización y concentración, ya que el portador puede palpar, ver y usar el símbolo directamente en el ritual. Finalmente, la continuidad con prácticas antiguas refuerza su eficacia, dado que las manos han sido históricamente sitios de inscripción ritual para marcas de iniciación
protección o curación, otorgando un profundo peso simbólico a las prácticas contemporáneas. La inserción del tatuaje en las manos en la modernidad lo ha posicionado en una tensión dinámica entre la alta moda y la declaración contranormativa, lo que intensifica su peso simbólico. Hoy su visibilidad extrema es un arma de doble filo. Por un lado, es una poderosa declaración de identidad y estilo que se alinea con las tendencias estéticas globales. Sin embargo, esta misma visibilidad conlleva importantes consecuencias sociales, manifestándose como un estigma que históricamente se ha asociado a la marginalidad y que aún puede limitar las oportunidades de empleo en sectores formales o generar prejuicios sociales. Por otro lado, esta elección radical del lienzo sirve para consolidar la pertenencia a subculturas específicas, grupos artísticos o comunidades que valoran la autoexpresión sin reservas, lo que convierte el tatuaje en un símbolo de afiliación interna. Muchos portadores buscan precisamente evitar esta frontera entre lo aceptado y lo transgresor, utilizando la mano como un lugar de desafío activo a las normas establecidas y, al mismo tiempo, de afirmación ineludible de su ser, lo que mantiene la mano como la zona más cargada de significado en el lienzo corporal contemporáneo. Los aspectos prácticos para quienes desean un tatuaje en la mano se dividen en consideraciones técnicas y de intención ritual, dadas las particularidades de esta zona. Técnicamente, la durabilidad es la principal limitación, pues la piel altamente queratinizada de palmas y dedos experimenta una rápida renovación celular y constante fricción, lo que significa que el portador debe aceptar que la tinta inevitablemente tiende a difuminarse o perder nitidez, requiriendo retoques futuros. Por esta razón, la recomendación artística se centra en favorecer líneas gruesas, diseños compactos y formas sencillas que resisten el desgaste mucho mejor que los motivos extremadamente finos o detallados en la palma. En cuanto a la higiene y las curas, el proceso es crítico porque la mano está constantemente expuesta a contaminantes y movimiento, por lo que la limpieza rigurosa, la protección adecuada y la necesidad de evitar el trabajo manual intenso durante la fase inicial de curación son factores cruciales para el éxito del tatuaje. En el ámbito de los rituales e intenciones, si se busca que el tatuaje tenga una eficacia mágica, es vital definir el propósito con claridad, ya sea protección, juramento o memoria, y elegir un diseño con simbología coherente para tal fin. Se recomienda un rito de carga, que puede ser una bendición, una recitación o un acto simbólico, con el objetivo de activar el signo con la intención deseada. A veces el ritual es bastante complejo y largo, sobre todo cuando hablamos de la alta magia. Finalmente, para custodiar la continuidad de la intención, muchos practicantes sugieren realizar pequeños rituales diarios, como gestos conscientes, meditaciones breves u oraciones que mantengan el símbolo en la mano activo en la vida cotidiana. Todo depende de la tradición mágica seguida. Algunas son muy simples y otras complejas y tradicionales. La elección de tatuarse símbolos rituales en las manos, como el Sakyan del sudeste asiático, los motivos Kalinga de Filipinas o los patrones polinesios y maoríes, conlleva importantes consideraciones éticas, debido a que estos diseños están cargados de significado específico y pertenecen a tradiciones culturales vivas. El uso de estos motivos puramente como moda o estética, sin una comprensión profunda de su origen, propósito y jerarquía, es criticado por muchos colectivos y personas. Existe mucha superficialidad y, ¿por qué no decirlo?, irresponsabilidad. No pocas personas no toman muy en serio la sabiduría antigua al considerarla pueril o incoherente, actuando al fin y al cabo como una muchedumbre que presume de conocerlo todo sin saber nada. La mano tatuada se erige históricamente como un umbral entre lo visible y lo sagrado, trascendiendo la mera decoración para convertirse en una inscripción de intención en el lugar primordial del contacto y la acción humana. El tatuaje en esta zona concentra una profunda historia ritual que abarca desde la codificación de linajes en la Polinesia y los ritos de jerarquía guerrera en Filipinas, hasta el uso de la henna como protección y bendición en el sur de Asia. Su poder simbólico radica en la visibilidad constante de la mano y su rol como metáfora de la agencia y el tacto, lo que convierte a cualquier marca en un testigo intersubjetivo activo. A pesar de su carga simbólica, el tatuaje en las palmas y dedos presenta importantes desafíos técnicos, exigiendo líneas gruesas y aceptando su menor durabilidad debido a la rápida renovación celular y la fricción constante, lo que requiere retoques frecuentes y cuidados rigurosos. No obstante, en el ámbito de la magia, el signo en la mano funciona a través del mismo ritual creativo o operativo, donde cada gesto activa la intención del amuleto o sigilo y actúa como un foco de concentración que facilita la integración cuerpo y mente. Finalmente, en la modernidad, la elección de este lienzo sitúa al portador en una tensión social constante. Es
Simultáneamente una declaración de moda y afiliación a subculturas, y una marca que puede conllevar estigma y limitaciones laborales, manteniendo a la mano como un lugar de desafío y afirmación radical. Por ello, al elegir tatuar este espacio sagrado y público, se exige una profunda reflexión ética y personal sobre la técnica, el sentido profundo que se quiere dotar al signo y el respeto por la continuidad de las tradiciones culturales. Y hasta aquí este cuarto vídeo sobre la mano en relación con los tatuajes y la magia. En el siguiente trabajo trataremos el mismo simbolismo pero en relación con la alquimia y el hermetismo.